Y lo anticipamos en los bloques anteriores. En esta semana se generó una polémica muy grande, no solamente por la violencia que hubo a través de las redes sociales en contra de Florencia Peña, impulsada nada más ni nada menos que por Fernando Iglesias. Estamos hablando de un referente político, de una persona que tiene llegada a la gente, sino por la violencia de género, el discurso sexista y el discurso machista. Vamos a leer los tweets porque realmente son impactantes. Estamos hablando de representantes políticos, Bernie. El tuit de Fernando Iglesias, que fue el que abrió un poco todo este escándalo. Para mí la señorita iba a ayudarlo a encontrar la perilla que enciende la economía para poner a la Argentina de pie. Bueno, tiene un tuit que tiene una clara connotación sexual. Y si bien no menciona a Florencia Peña, está clarísimo que se refiere a ella. Y quien contesta es otro legislador del mismo partido, Waldo Wolf, quien dice, pero de rodillas, ¿no? Pero ella de rodillas, ¿no? Bueno. Y ahí queda Todavía la lo sigo discusión. leyendo cada vez que lo leo, sobre todo al segundo tuit, el tuit de Wolf. Es realmente sorprendente e intolerante. Realmente no se pueden tolerar más discursos de este tipo, de violencia de género, de violencia machista a una mujer. Recordemos que las listas, ¿por qué? ¿Por qué arranca toda esta situación? Porque aparecieron listas de personas que visitaron al presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos. En esta lista no solamente estaba Florencia Peña, estamos hablando de que estaban Rottenberg, estaba Tinelli, estaba Suar. Las reuniones se dieron en el contexto de artistas de la televisión y del teatro yendo a reunirse con el presidente Alberto Fernández por la situación crítica de estos sectores en cuanto a la economía. Pero claramente estas personas prefirieron hacer foco solamente en Florencia Peña. Vamos a hablar ahora con una especialista que tiene que ver, hicieron un estudio, generaron un estudio. Ella es Ludmila Fernández López, es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Quilmes. Ludmila, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por este contacto y realmente fue una semana bastante triste, no solamente para el género, sino para la violencia en redes sociales que claramente va en aumento, sobre todo en Latinoamérica y sobre todo en Argentina, como lo demuestra este estudio que hicieron. Sí, ¿cómo están? Gracias, ante todo, por el llamado. La verdad que es lamentable que tengamos que estar, digamos, siempre, ojalá nos llamaran, pero por otros motivos, que siempre tenga vigencia, digo, esta investigación. La hicimos a fines del año pasado, como bien decías, en Comunicación para la Igualdad, junto a mis compañeras, y trata sobre discursos de odio, trata sobre redes sociales, trata sobre discursos misóginos, y lo cierto es que sí, varios meses después se reactualiza y no es la primera vez, ¿no?, que se pone de nuevo en agenda el tema de la violencia contra las mujeres, el tema de los discursos de odio en redes sociales. No, lo que llama la atención es sabido, por ejemplo, que Twitter es normalmente una catarata de odio porque además el anonimato permite, ¿no?, ese tipo de descargas. Y bueno, lamentablemente es una realidad a la que nos hemos ido acostumbrando. Ahora, lo que llama mucho la atención es que representantes del pueblo, es decir, legisladores elegidos por el voto de la gente, se sumen o lideren corrientes de opinión a través de las redes sociales de esta manera, con este tipo de mensajes, ¿no? Sí, ahí por ahí lo interesante para rescatar dentro de lo malo, digamos, ¿no?, es tomar noción de la importancia que tienen estas formas de violencia que vos bien recién decías, bueno, se sabe que Twitter, ¿no?, como que siempre tenemos esta muletilla de, bueno, se sabe que Twitter es una cloaca, se sabe que si te metes ahí vas a sufrir violencia. Bueno, primero que nada, no normalizar eso. Y segundo que nada, ver como las correlaciones entre esa violencia supuestamente un poco más abstracta, ¿no?, que está ahí, que cierro la computadora y no está más, y lo que después se actualiza, por ejemplo, en dirigentes, en funcionarios, en representantes nuestros que toman eso mismo, digo, no es que va por otro carril, y lo reproducen con otras formas de violencia que por supuesto terminan siendo de más gravedad por una cuestión institucional también. Claro, un representante de la gente no puede opinar de esa manera a través de Twitter con esa irresponsabilidad y con esa de mala intención, por decirlo de alguna manera, con esa mala espina, ¿no? Porque vos fijate que están hablando de una persona a la cual no mencionan y están hablando con una connotación sexual que no es totalmente explícita tampoco, digamos, son dos elementos. Ellos no pueden opinar de esa manera. En todo caso, lo que deberían haber hecho era haber mencionado que les parecía mal que se recibiera personalmente a tanta gente en Olivos, o este caso o el otro, que las reuniones se podrían haber hecho de manera virtual, etcétera, pero no así.
Sí, es más que mala espina, ¿no? Es sexismo, es misoginia, digo, es muy claro a quién agarran, a quién toman para volverla blanco de este tipo de acciones. Y no fue. Hablamos de lo que dijeron los diputados porque es sumamente grave, Sí. pero esto no va por otro lado de estar 2, 3, 4, 5 días seguidos viendo como tendencia número 1 en Twitter hashtags, etiquetas que son totalmente irreproducibles, y además yo invito a que los periodistas y las periodistas no las reproduzcan en todo el tiempo en la tele, ¿no? Porque es una forma de reviolentar y de revictimizar a las mujeres. No es que eso va por otro lado, no es que esos tuitazos son cosas orgánicas que se organizan de la nada porque hay un montón de personas repudiando algo que supuestamente hizo Florencia Peña, sino que está entrelazado y que tiene que ver desde esto, ¿no? Grupos antigénero que bancan este tipo de acciones constantemente, desde vínculos de determinados dirigentes con ese tipo de posicionamiento político, hasta una misoginia atroz que es una moneda corriente en las redes, Claro. lamentablemente. Claro. Ni hablar de que utilizan el cuerpo de la mujer como una herramienta del odio, ¿no? Estamos hablando de que si sos una persona que mostró su cuerpo, que muestra su cuerpo, que muestra sus curvas, que muestra su busto, no podés ser una persona que puede tener una reunión importante, no puede ser una persona inteligente, no puede ser una persona que habla bien. Menosprecian y menoscaban a la mujer hasta lo más profundo que la pueden llevar. O sea, la mujer como objeto sexual, la mujer como objeto de desprecio, la mujer como objeto de no inteligencia. Realmente se la pone a la mujer, en este caso Florencia Peña, pero sucedió con un montón de otras personas. De hecho, otras mujeres que visitaron la Quinta de Olivos también. O sea, la foto que se ve en primer lugar de estas mujeres son fotos que las ponen desnudas, que las intentan cosificar y que las intentan menospreciar. O sea, da la sensación que porque, perdón por lo que voy a decir, pero da la sensación que porque tenés tetas no puedes tener una reunión. Sí, totalmente. A ver, por todos lados hace agua. Esto que se armó es una operación, digamos, no se los tengo que decir yo completamente. Y a todo lo que ya decían ustedes, a la misoginia, al sexismo y demás, yo agregaría otra cuestión, ¿no? Que no me parece casual, que es que Florencia Peña, por ejemplo, tiene 2,5 millones de seguidoras y de seguidores en Twitter. Digo, no es solamente una personalidad pública que la conocemos desde hace muchísimos años en la televisión, en el teatro. Entonces, no es casualidad que cuentas que tienen esta llegada y que Florencia Peña, nosotras, está incluida, si ustedes buscan nuestra investigación de Comunicación para la Igualdad, está incluida como una de las que llamamos súper influenciadoras, como por ejemplo también Lali Espósito, ¿no? Que son cuentas que si bien ellas no son en sí mismas activistas, feministas referentes, sí son personas que han retuiteado y que han amplificado mensajes feministas como el Ni Una Menos, como el debate por el aborto legal, y que sobre esas mismas cuentas se incide este tipo de violencia, ¿sí? Y yo digo que no es casual porque una de las consecuencias principales de nuestra investigación, uno de los resultados que encontramos, es el repliegue del debate público. Es decir, un día lo soportás, 2 días lo soportás, el siguiente día decís, bueno, me desinstalo Twitter del teléfono y solamente uso Instagram, al día siguiente decís, bueno, no, ya no lo uso en ningún lado, pero cada tanto entro, hasta que quizás en algún momento decidís cerrar tus cuentas, ¿sí? Que como acción individual nadie lo juzga, o sea, cada persona y cada mujer se preserva como quiere y como puede, y si decide cerrar su cuenta está perfecto. Ahora, ¿cómo lo podemos analizar nosotros en términos de debate público, verdad? O sea, ¿por qué ella tendría que cerrar esa cuenta, dejar de habitar ese espacio, dejar de retuitear muchas veces consignas que han sido favorables a los movimientos de mujeres porque es víctima de acciones violentas? Ujú. Bueno, no hubo la misma operación sobre ninguno de los hombres que fueron a entrevistarse con el presidente, ¿no? Totalmente, totalmente. Y digo, y esto puede trazarse un hilo de continuidad. Por ejemplo, si ustedes ahora van a Twitter, abren, que yo sé que en los noticieros lo hacen mucho, ¿no? De retomar discursos que se dan en Twitter y demás. Si ustedes buscan la cuenta oficial de Ofelia Fernández, no está más, solamente está la de la legisladora, Ofelia Legisladora, que es una cuenta institucional, que seguramente la manejan otras personas que la asesoran a ella. La cuenta de Ofelia, que tenía muchísimas seguidoras y seguidores, tampoco está más. Las cuentas de la atleta olímpica Delfina Piñatelo también fueron restringidas. Sí. Todo esto se hace por la cantidad de violencia que sufrimos las mujeres en las redes. Sí. Ludmila, ustedes hicieron un estudio de violencia en las redes sociales. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, justamente esto, ¿no? Entre otros resultados, el estudio es muy extenso, lo pueden consultar, pero una de las consecuencias principales es la retracción, el repliegue del debate público. Como les decía antes, no leo notificaciones, bueno, mejor me lo desinstalo del teléfono, no, bueno, mejor no lo uso más, ¿no? Y a mí me parece muy grave esto, que muchas veces nos han dicho, incluso desde la buena intención, allegadas, bueno, ya sabes, es Twitter, ya sabes dónde te metes, ¿no? Porque eso y decir,
ya sabes cómo estaba vestida para que le pase eso, tiene una línea de continuidad, ¿me explico? Sí. O sea, yo no tengo que irme de un lugar porque ahí tratan mal a las mujeres. Yo tengo que poder estar ahí como periodista, como activista, como artista, ¿no? Expresar mis ideas libremente en una red, respetando las reglas que la empresa de esa red en todo caso disponga, pero no tengo por qué irme por ser amedrentada. Bueno, no, el caso de Delfina Piñatelo, por ejemplo, es notable porque es una chica que simplemente no obtuvo los resultados que esperaba en una competencia olímpica. Increíble. La lapidaron en las redes sociales, les las tuvo que cerrar. Y no es casualidad que sea mujer, digo, ¿no? Más allá del exitismo típico en Argentina con los deportes y esta cuestión, no es casualidad que justo Delfina Piñatelo es mujer, es joven, digo, siguiendo estas líneas de continuidad, ¿no? Y otro dato que es importante es que ella es, además de una nadadora olímpica, una campeona panamericana, tiene, no sé si decir influencer, ¿no? Pero tiene como una presencia muy grande de cientos de miles de personas, hace streams en Twitch, digo. Entonces, justo qué casualidad, ella es la que recibe toda esa violencia y se restringe, tiene que tomar la decisión de restringir su exposición pública, ¿no? Me interesa como poner estos elementos para que veamos la continuidad y veamos que, si bien lo más aberrante, lo que primero repudiamos es la sexualización, la cosificación, y de hecho nosotras nos solidarizamos con Florencia Peña desde el día 1, también es interesante ver todo esto que pasa con las mujeres en las redes sociales. No sé si está incluido en el estudio, pero ¿cuáles serían los daños? El daño psicológico, es decir, algún tipo de trauma, no sé, te pregunto si está incluido en el estudio para quien atraviesa este tipo de experiencias. Sí, está incluido desde el lado de la percepción, ¿no? Nosotras no hicimos un estudio psicológico, que estaría buenísimo complementarlo y ver qué pasa después con la salud mental, que tanto se habló también en estas semanas de estas personas, pero sí lo que hicimos fue entrevistar a 6 referentes o activistas de cada país del Cono Sur, de Argentina, de Chile, de Uruguay y de Paraguay, entre ellas, por ejemplo, Ofelia Fernández, y les preguntamos cómo ellas o ellos, también entrevistamos a algunos varones, percibían, digamos, los efectos de esa violencia, ¿no? Y aparece todas las cosas que fuimos describiendo, desde no querer estar más en ese espacio, hasta, por supuesto, la línea de continuidad llega hasta violencia en la vía pública, porque no es que está, digamos, tenemos que dejar de disociar lo virtual de lo real, ¿no? Lo virtual, en todo caso, es un espacio digital, donde las cosas que pasan también son reales, son formas de violencia simbólica, son formas de violencia psicológica y muchas veces después terminan, por ejemplo, recordemos el ataque de Noelia Barral Grijera, la periodista que sufrió un ataque en la vía pública, ella lo sufrió en la misma semana que toda una serie de periodistas feministas recibimos un video súper violento, digamos, explícito, extremo, horrible, en las redes sociales. Esa misma semana ella fue atacada en la calle. Entonces, las consecuencias son notorias, son reales y son concretas. Ludmila, ¿dónde podemos ver este estudio que es realmente contundente, es muy interesante y es muy importante tenerlo en cuenta? Bueno, en comunicarigualdad.com.ar está este estudio que se llama ¿Es posible debatir en medio de discursos de odio? Así que quedan invitadas a buscarlo, lo pueden descargar libremente, a leerlo y sobre todo a tomar conciencia de qué estamos haciendo, ¿no? Cuando nos subimos a una tendencia, cuando nos subimos a un hashtag, cuando retuiteamos algo y sobre quién puede tener consecuencias. Bueno, la estábamos escuchando a Ludmila Fernández López. Recordamos que es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Quilmes y también investigadora del CONICET. Ludmila, te agradecemos mucho por esta investigación, te agradecemos mucho también por haber hablado con nosotros y no quiero dejar de decir que es muy importante empezar a combatir este tipo de sexismo, de machismo, de violencia de género en las redes sociales, que legisladores que nos representan en las cámaras no pueden bajo ningún punto de vista fomentar la violencia machista contra las mujeres, contra ninguna mujer, ni pública, ni no pública, ni que muestre el cuerpo, ni que no lo muestre. Todas las mujeres tenemos el derecho de hacer lo que queramos con nuestro cuerpo y no por eso nuestras palabras van a ser menos o más inteligentes. Realmente es muy importante que las nuevas generaciones hagan foco en esto y sobre todo las mujeres. Y las mujeres que comparten espacio con estas personas repudien estas palabras. Sí, las mujeres y los hombres, ¿no? Los hombres que comparten espacio, los otros diputados, los otros dirigentes de mismos espacios o espacios ajenos también están todos llamados a expresar el repudio. Así que, bueno, gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Ludmila. Un saludo. Bueno, hacemos una pausa muy